En este caso vamos a resolver este problema en el cual nos están pidiendo que calculemos cuál es el vector resultante de estos dos vectores que tenemos aquí por el método del paralelogramo, el método analítico. En este caso, nosotros tenemos que observar en dónde se encuentra el origen. El origen se encuentra en el punto en donde salen los dos vectores, en donde convergen los dos vectores. Ese va a ser su origen. Ya nada más aquí trazamos nuestro plano cartesiano. Una cruz que nos indique en qué cuadrante se encuentran nuestros dos vectores. Si se fijan ustedes, aquí podemos observar que ambos vectores se encuentran en el primer cuadrante. Ahora, el método del paralelogramo, ¿qué es lo que tienen que hacer en este método? Pues tenemos que formar una figura regular de cuatro lados con la ayuda de estos dos vectores que nos están dando. Y para formar esa figura regular de cuatro lados, voy a trazar los dos vectores como si fueran unos vectores copia enseguida de cada uno de los vectores. Por ejemplo, si yo aquí tengo el vector fuerza 1, voy a trazar una flecha indicando que ese vector es una copia del vector fuerza 2. Entonces a este vector le voy a poner fuerza 2 prima, porque es una copia de la fuerza 2, y esto va a ser igual a 3 newtons. Estoy trazando o dibujando un vector que es una copia del vector que ya tenía acá abajo. Entonces, en este otro vector, aquí enseguidita del vector fuerza 2, voy a dibujar el otro vector. Este lo voy a poner, que es el vector fuerza 1 prima, que tiene un valor de 2 newtons. ¿Para qué estoy dibujando estos vectores? Uno enseguida del otro vector. Para poder formar una figura regular que tenga cuatro lados y poder trazar mi vector resultante y asimismo darle dirección con los ángulos internos de esta figura. Entonces, el vector resultante tendrá que trazarse desde el origen hasta donde se juntan las flechas. Es bien importante eso, porque a veces cuando ustedes trazan los vectores copia y dibujan su figura regular de cuatro lados, trazan el vector resultante de manera equivocada. El vector resultante, acuérdese que va desde el origen hasta donde se juntan las dos flechitas. Ahí es donde se juntan las dos flechitas, por eso es importante marcarlo. Les voy a poner el ejemplo, ¿verdad?, de algunos errores que cometen o que se cometen. Por ejemplo, trazan el vector resultante de esta manera. Eso sería equivocado, estaría mal. ¿Por qué? Porque el vector resultante, como ya dijimos, se va a trazar desde el origen, desde donde salen los vectores, hasta donde se unen las puntas de la flecha de los vectores copia. Entonces aquí voy a trazar mi vector resultante. Ahí, este sería mi vector resultante. Desde el origen hasta donde se juntan las dos flechitas. ¿Por qué de la otra manera no es correcto? Porque de la otra manera no estaría uniendo los vectores copia, o no estaría uniendo la figura regular de cuatro lados. Entonces, este vector que estoy trazando aquí va a ser mi vector fuerza resultante. Así se llama. Ese es el vector que quiero yo conocer su magnitud o calcularla. Ahora, si te fijas, se formaron dos triángulos, uno aquí arriba y otro acá abajo. Aquí está, aquí los voy a trazar. Es un triángulo y este es otro triángulo. Entonces, ya no son triángulos que tengan un ángulo recto. Por lo tanto, aquí ya no puedo hacer uso de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente que se aplicaban solamente para triángulos con un ángulo recto. Entonces, ¿para qué me sirve a mí formar esta figura regular de cuatro lados? A mí me sirve para saber para dónde voy a tener mi vector resultante, para dónde se dirige, con ayuda de los ángulos. Si te fijas,
al inicio nos daban un ángulo de 35 grados, aquí está, que es el que se forma entre los dos vectores. Y como ya bien saben, los ángulos opuestos pues deben de ser iguales, es decir, si este ángulo vale 35 grados, quiere decir que el ángulo opuesto, el que está enfrente, también debe de medir 35 grados. Ahora bien, ¿para qué formamos esta figura regular de cuatro lados? Para saber hacia dónde se dirige para trazar nuestro vector resultante y para saber hacia dónde se dirige. Entonces, si te fijas de estos ángulos opuestos, son iguales, son 35, y ya sabemos que los ángulos internos de una figura regular de cuatro lados pues, tiene que dar 360 grados. Nosotros tenemos una figura regular de cuatro lados, la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 360 grados. Pues si yo tengo aquí que estos dos ángulos valen 35 grados, pues la suma de esos dos ángulos va a ser de 70. Para completar 360, pues me faltarían 290 grados. Y esos 290 grados se van a repartir entre estos dos ángulos de aquí. Vuelvo a repetir, este ángulo de 35 es igual al opuesto de acá, son dos de 35 grados, la suma de esos dos nos da 70, y para completar 360, pues nos faltarían 290 que se reparten entre estos dos ángulos. Entonces este ángulo tendrá un valor de 145 grados y este ángulo tendrá un valor de 145 grados. Esa es la razón por la cual con los dos vectores hay que formar esta figura regular de cuatro lados que nos permita trazar el vector resultante y ver hacia dónde se dirige con los ángulos internos de esa figura. Esa es la razón por la cual se tiene que formar esta figura con los vectores de cuatro lados. Pues como nosotros queremos calcular la fuerza resultante, si usted observa, pues aquí vamos a tener nuestro triángulo con el que vamos a trabajar. Vamos a poner aquí nuestro vector fuerza 2. Lo voy a poner, está, fuerza 2. Ahí está nuestro triángulo. Este es el origen. Este es tu vector fuerza resultante. Este es tu vector fuerza 2 con un valor de 3 newton. Este es tu vector fuerza 1' con un valor de 2 newton. Entonces este triángulo, ya dijimos que tiene un ángulo interno de 145 grados. Entonces, este ángulo de aquí a mí me sirve para poder determinar cuánto vale tu vector fuerza resultante. Ya no podemos volver, o si te fijas aquí, estos son lados, ya no son catetos. ¿Por qué ya no son catetos? Porque ya no hay un ángulo recto como lo hacíamos con la proyección de vectores en cuadrantes, en donde se formaba con los dos vectores en X y en Y un ángulo recto y teníamos una hipotenusa. Y la hipotenusa la calculábamos con el teorema de Pitágoras. Este caso aquí ya no aplica porque este ya no es un triángulo con un ángulo recto. Por lo tanto, no podemos usar el teorema de Pitágoras ni las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que hago para saber cuánto vale ese vector fuerza resultante? Lo que podemos hacer es usar la ley de cosenos. Lo voy a poner, ley de coseno. ¿Qué nos dice la ley de coseno? Nos dice que el cuadrado de un lado será igual a la suma del cuadrado de un lado más el cuadrado del otro lado menos
el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo que tenga enfrente. Esta es una ley que establece que si tú quieres conocer un lado, en este caso yo quiero conocer la fuerza R, basta con que sepas cuánto valen los otros dos lados, los sumes al cuadrado y lo restes por el doble producto de ellos dos por el coseno del ángulo que tengo enfrente del lado que quiero sacar. Entonces, ¿cuál es el ángulo del lado que está enfrente? Este es el lado que quiero sacar y este es el ángulo opuesto, el que está enfrente. Entonces aquí tú vas a tener coseno de 145. Y ya nada más hay que sustituir valores. Acuérdate aquí el cuadrado para despejarlo. Lo podemos pasar como raíz. Y ponemos aquí el lado 2, que serían 3 newtons al cuadrado más 2 newtons al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados, 3 newtons por 2 newtons por el coseno de qué ángulo dijimos, el ángulo que está enfrente del lado que queremos sacar. Este es el lado que queremos sacar, el ángulo que está enfrente es de 145 grados. Ya nada más resolvemos en nuestra calculadora. Hay que cuidar nada más los paréntesis. Ponemos 3 entre paréntesis al cuadrado más 2 entre paréntesis al cuadrado más abrimos dos paréntesis, ponemos 2 por 3 por 2 por el coseno de 145. Y nos da 4.77 newtons. Que si lo verificamos, ahí está el resultado, 4.77 newtons. Entonces, ese sería el resultado de nuestro vector resultante. Esa es la magnitud. ¿Cuánto vale? 4.77. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué nos faltaría por hacer? Lo que tendríamos que hacer es sacar la dirección de nuestro vector resultante. ¿Cómo le vamos a hacer para sacar la dirección de nuestro vector resultante? Vamos a tener que usar la ley de senos. Pero para esto, me les pongo otra diapositiva. ¿Okay? Para esto vamos a poner nuestro triángulo otra vez aquí para que lo analicemos bien. Entonces tenemos nuestro origen aquí. Tenemos nuestro vector resultante que quedó, si te fijas, en el primer cuadrante. Tenemos el vector fuerza 2. Y tenemos nuestro vector copia. Fuerza 1. ¿Ya?
fuerza 1'. Y esta es la fuerza 2. Este dijimos que era nuestro vector fuerza resultante, un valor de 4.77 newtons. Y la fuerza 1, dijimos que tenía un valor, la fuerza prima 1, un valor de 2 newtons. Y este ángulo que está aquí interno, 145 grados. Bueno, hay que sacar la dirección de nuestro vector resultante. Y para eso nosotros vamos a medir el ángulo que se forma entre el eje de las X. Si te fijas, la fuerza 2 pues es un vector colineal. Toda esta línea punteada representaría ya X. Aquí arriba todo esto representaría Y. Entonces el vector resultante, acuérdate que se mide desde el eje de las X hasta que toca con el vector resultante. Ese sería el ángulo que necesitamos sacar para darle dirección. Todo esto. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo lo hacemos para calcular ese ángulo de ahí? Al principio están dando un ángulo. Están diciendo que entre el vector fuerza 2 y el vector fuerza 1 hay un ángulo de 35 grados. Desde aquí hasta aquí. Todo esto vale 35 grados. Bueno, ¿cuál es el error que a veces cometen? Dicen, ok, pues si yo tengo a la fuerza 1 y a la fuerza 2 y entre estos dos hay un ángulo de 35 grados, pues quiere decir que el ángulo medido desde el eje de las X hasta el vector resultante pues sería la mitad. Y si usted divide 35 entre 2, pues te va a dar 17.5. Esto que algunos hacen, pues estaría mal. No podemos decir que ese ángulo de 35 está partido a la mitad por el vector resultante, no es correcto. Puede que a lo mejor el ángulo que está aquí arribita, que mida 20 y que este mida 15, o que esto acá mida 30, lo arriba y lo abajo 5. O sea, no cometan ese error de decir que porque el vector resultante queda entre estos dos triángulos, lo parte a la mitad. No es correcto. Para que tengan cuidado al momento de sacar el ángulo o la dirección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sacar ese ángulo? El ángulo θx, ¿verdad? Que es el que queremos, que es el que va desde el origen hasta las puntas de las flechas, el vector, es el que se mide desde el eje X, esto que estoy poniendo desde el eje X hasta el vector resultante. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos que no es un triángulo con un ángulo recto, pues no puedo hacer uso de las funciones trigonométricas. Aquí tendría que aplicar la ley de seno. ¿Qué dice la ley de seno? Dice que un lado sobre el seno del ángulo que tenga enfrente va a ser igual a cualquier otro lado sobre el seno del ángulo que tenga enfrente. Eso es bien importante. Entonces, puedo poner yo que el lado FR, que vale 4.77, sobre el seno del ángulo que esté enfrente, va a ser igual a cualquier otro lado sobre el seno del ángulo que tenga enfrente. Te digo, tú puedes trabajar con el triángulo que está acá arriba, pero pues te recomiendo que mejor siempre trabajes con los triángulos que estén pegados al eje X.
Entonces esta es la ley de seno. Si tú tienes un lado y tienes el seno del ángulo opuesto, eso va a ser igual a cualquier otro lado sobre el seno del ángulo que tenga enfrente ese lado. Entonces, por ejemplo, aquí sustituimos valores y podemos poner 4.77 newton sobre el seno de 145 grados será igual a la fuerza 1 copia, que dijimos que son 2 newtons, sobre el seno de teta x. Si te fijas, yo ya no voy a usar el otro lado. A mí no me interesa este lado, porque con respecto a este lado, ¿cuál sería su ángulo opuesto? Pues este de acá arriba, que estoy poniendo de morado. A mí me interesa conocer este ángulo, ¿no? Quiero el ángulo que le vaya a dar dirección a mi vector resultante. ¿Cuál es ese ángulo que le da dirección? Que se mide con respecto al eje X y al vector. Este de aquí. Ese. Y con respecto a ese ángulo, ¿cuál es el lado que está enfrente? De la fuerza 1', el 2 newton. ¿Cómo resolvemos aquí? Pues puedes resolverlo como si fuera una regla de 3 directa. Lo que está aquí en el denominador, lo multiplico por el numerador y lo divido entre el numerador de acá, siempre y cuando este seno pase como función inversa. Entonces, ¿qué te va a quedar? Vas a tener teta x va a ser igual a 2 newtons por el seno de 145 grados, o seno de 145 por 2, no importa el orden de los factores, aquí no me altero el producto, y esto sobre 4.77 newtons. Y todo eso lo voy a multiplicar por la función inversa del seno. ¿Por qué la función inversa? Pues porque este seno, acuérdate que me está estorbando. Lo que tú quieres saber es el ángulo teta x, y este pasaría como función inversa. Y ya nada más resolvemos ahí en la calculadora, ponemos 2 por el seno de 145 entre 4.77 y le ponemos shift seno, acuérdate, para activar esto es en tu calculadora shift seno al resultado que obtuviste, y te da 13 grados. 13 grados con 54 minutos y 56 segundos. Entonces, pues sí, sí coincide ya. Si te fijas, no es la mitad de 35, son 13 grados. Entonces, este ángulo el vector resultante, este de aquí, tendrá un valor de 13 grados y este de 4.77 newton. ¿Cómo saqué este 4.77? Con la ley de coseno. ¿Cómo saqué este ángulo de aquí? Con la ley de seno. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que con los dos vectores que te dan desde el inicio, tú seas capaz de formar una figura regular de 4 lados con los vectores copia, trazando los vectores copia, uno enseguida del otro de la punta de la flecha, del vector que ya tienes. Ya después de que formes tu figura regular de 4 lados, trazas tu vector resultante desde el origen hasta la unión, a la unión de la punta de las flechas. Y luego ya asignas los ángulos internos de tu figura regular de 4 lados. Los ángulos opuestos deben de ser iguales y la suma de los ángulos internos debe de dar 360 grados. Ya nada más para sacar la magnitud o el vector resultante usas la ley de cosenos, y para darle dirección usas ley de seno. Estas serían pues las reglas básicas en cuanto a la resolución de este tipo de problemas por el método del paralelogramo.